buenos días amigos y todos los que nos visitan esta mañana. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un error que mucha gente comete es el dejar a Dios fuera de su vida. Y cuando alguien hace esto, la Biblia nos enseña, hermanos, que esa persona tristemente ha vivido en vano. ¿Verdad? Sean pocos o sean muchos años, cualquier persona que deje a Dios fuera de su vida ha desperdiciado, ha derrochado esa bendición, esa vida que el Señor le ha dado. En el caso de nuestro hogar, podemos decir que se aplica el mismo principio. Dios es el arquitecto que ha establecido un diseño y ese diseño es perfecto. Dios, hermanos, nos ha establecido la manera en que nuestro hogar debe de ser edificado y nosotros simplemente somos los constructores que debemos de seguir la guía y la dirección de nuestro Dios, seguir sus especificaciones. Si nosotros pretendemos edificar nuestra casa por nuestra propia cuenta, sin considerar los planes, los propósitos de Dios, entonces podemos decir que hemos edificado, pero hemos edificado en vano. ¿Sí? Lo hicimos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y entonces nuestro hogar corre un peligro muy grande de derrumbarse y de perecer. ¿Sí? Porque no ha sido el diseño que Dios ha establecido. Ha sido nuestro propio diseño, nuestra propia idea de cómo hacer las cosas. En el Salmo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. Y quiero que hagan mucho hincapié en esta palabra, es en vano. Apartarse de la guía, la dirección, la instrucción de Dios para nuestras vidas y particularmente hablando en esta lección de nuestro hogar, entonces todos nuestros esfuerzos resultan en vano, sin provecho, sin beneficio. La lección, hermanos, de esta mañana se titula Hogares edificados por Dios. Y yo considero que es importante tocar algunos principios bíblicos relacionados con nuestro hogar. A veces hay problemas en casa, a veces hay desacuerdos, a veces hay situaciones que más que crear en nosotros un ambiente agradable, un ambiente armonioso, pues conlleva una vida difícil en casa, una vida de problemas, una vida de gritos, una vida de pleitos, una vida que está muy alejada de la clase de hogar que Dios desea que tengamos todos nosotros. Sin la ayuda de Dios, una casa no es más que un lugar donde algunas personas comen y duermen, y a veces ni siquiera eso, ¿verdad? Cuando no está la palabra de Dios de por medio, el consejo. Pero cuando permitimos que Jehová edifique nuestra casa, entonces será un lugar donde la familia realmente crece y se fortalece. Nuestro hogar será un lugar donde todos los que integran esa familia se aman y son felices, donde todos desearán estar y donde, hermanos, todos recibirán el beneficio de las bendiciones de Dios, porque ahí, en ese hogar se le honra, en ese hogar se le respeta, en ese hogar se siguen sus consejos, sus direcciones, sus mandamientos, ¿verdad? Es una diferencia abismal, una diferencia totalmente opuesta, la de un hogar donde Dios es el que lo edifica, a un hogar donde nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y precisamente de eso quiero que hablemos en esta lección, que es un poco extensa, pero vamos viendo en esta mañana una parte o un principio muy importante. Como punto número 1, hermanos, un hogar edificado por Dios requiere un fundamento sólido, un fundamento sólido. Y en este sentido, hermanos, podemos decir, por ejemplo, al edificar una casa, el fundamento, el cimiento, juega un papel sumamente importante para que esa casa se pueda sostener, para que esa casa pueda perdurar. Se requiere buena cimentación. Si no la hay, pues esa casa
corre grandes peligros de derrumbarse y de caer. En el caso de nuestro hogar, el fundamento sobre el cual edifiquemos igualmente es de vital importancia. Igualmente, hermanos, se requiere un fundamento sólido, un fundamento firme. Y en ese sentido, hermanos, hay varias cosas que debemos siempre tener presentes para saber si estamos edificando sobre un buen fundamento. Nosotros somos los edificadores, pero Dios, hermanos, es el arquitecto, es el que ha diseñado cómo debemos nosotros trabajar y construir. Para que todo salga bien, para que todo funcione bien, hermanos, necesitamos seguir esas instrucciones de Dios y básicamente empezar desde el fundamento, desde los cimientos, hermanos, edificando bien. Y vamos viendo algunas cosas, algunos detalles muy importantes. Un hogar que pretende tener un fundamento sólido necesita la Biblia como guía. Necesita la guía perfecta, la guía de Dios. Muchas personas están confundidas a veces o están desorientadas en cuanto a la forma correcta de llevar su vida dentro del hogar, de llevar su vida en la familia, el rol que deben de asumir, y están un poco confusos, están indecisos, hay en su corazón dudas, inquietudes, y muchas personas tristemente no tienen la guía correcta para tomar esta clase de decisiones o para llevar una forma de vida o de conducta correcta dentro del hogar. La cuestión es, ¿cuál es la fuente de autoridad que debemos de seguir? ¿A dónde debemos acudir para encontrar dirección o para encontrar el rumbo correcto para nuestra vida y la de nuestra familia? ¿A dónde acudir? Muchos acuden a fuentes humanas, por ejemplo, van con el psicólogo, ¿verdad? Van para que les oriente, para que les ayude. Muchas personas van con consejeros matrimoniales, esperando encontrar la respuesta adecuada para poder vivir bien en su casa. Muchas personas pues acuden con el pariente, acuden con el amigo, acuden con el vecino, o en ocasiones a veces simplemente tratan de imitar el modelo que ellos vieron de sus padres. Y así como fue el papá, así es él como padre. Así como fue el papá como esposo, así trata de ser él. O ella como fue la mamá. Y tratan de imitar simplemente un modelo. Y repiten la historia en sus propias familias. Y esa es la guía que ellos encuentran simplemente, ¿verdad? Y en base a eso es que ellos pues están conduciendo ahora en su hogar. Sin embargo, ¿serán estas fuentes la mejor opción a las cuales podemos nosotros acudir? ¿Eso es lo mejor que podemos encontrar en este mundo? Y no estamos diciendo, hermanos, que debemos ignorar el consejo de toda persona. Seguramente algunos pudieran ser acertados de todos ellos. Sin embargo, tristemente muchos problemas en el hogar vienen como consecuencia de seguir una guía basada en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Tristemente hay muchas personas que le dan mucho más importancia al consejo de sus amigos, al consejo de sus tíos, al consejo del abuelito, al consejo de sus padres, por encima del consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso pasa. Todos nosotros, hermanos, necesitamos un estándar mejor que la sabiduría humana, un estándar de sabiduría superior. Y esto es, sin lugar a dudas, la Biblia. Este estándar o esta guía perfecta es la palabra de Dios. Todo consejo humano es bueno. Si su padre le da un consejo bueno, si su abuelito, si su vecino, si su amigo, es bueno siempre y cuando vaya de acuerdo a esta guía infalible de Dios. Si ese consejo está inspirado en lo que la palabra de Dios dice, tómelo. Pero si ese consejo, esa ayuda que muchas veces encontramos en el mundo secular o entre la familia o entre los amigos y conocidos, contradice los principios que encontramos en la Escritura, entonces ese consejo no es bueno para usted, ni lo siga, porque no le va a ir bien. No le va a ir bien. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar,
damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y los hermanos allí en Tesalónica habían recibido la palabra por boca del apóstol Pablo. Pero, hermanos, como dice ahí él mismo, no la tomaron, no la consideraron simplemente como palabra de hombres, no, sino lo que según era en verdad, era la palabra de Dios. Y en ese sentido la reconocieron, la abrazaron, la obedecieron, porque no era sabiduría humana, era sabiduría divina. Y es exactamente lo mismo que hoy en día necesitamos hacer nosotros, reconocer si el consejo viene de Dios, está inspirado en la palabra de Dios, proviene de la guía infalible que Dios nos ha dejado, su palabra escrita, o es simplemente sabiduría humana, sabiduría de los hombres. Esto es clave, hermanos. Si queremos edificar un hogar, ¿sí?, a la manera de Dios, tenemos que empezar por un buen cimiento, por un buen fundamento. Y en este sentido, la Biblia, hermanos, debe de ser nuestra guía perfecta. La palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, la palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos capacita para toda buena obra, incluido tener un buen matrimonio, un buen hogar, una buena familia. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es una revelación de la sabiduría de Él, de la sabiduría divina. No es de los hombres. La palabra de Dios, hermanos, funciona eficazmente para todos aquellos que la creen de corazón y que la obedecen. Y como podemos ver aquí en Isaías, podemos darnos cuenta también cómo la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de todo hombre. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. La sabiduría divina, hermanos, excede todo conocimiento. Toda sabiduría del hombre, por muy sabio, por muy erudito, por muy elocuente, por muy preparado y estudiado que haya sido esa persona secularmente hablando, la sabiduría de Dios excede completamente como el cielo, la altura de los cielos, a la tierra. De la misma manera, en la misma proporción. De tal manera, hermanos, que una y otra vez podemos encontrar en la Escritura cómo la guía que debemos de seguir nosotros es la de Dios, no la nuestra propia ni la del ser humano. En Josué capítulo 1, versículo 8, dice así, hermanos, la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Le habla Dios a Josué. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, hermanos, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuán importante era que Josué siguiera este consejo de Dios, que nunca se apartara de su boca ese libro de la ley, que lo guardara, que hiciera conforme a todo lo que en él estaba escrito. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Cuando nuestra vida la llevamos en una manera apartada de este libro divino, apartada de estos mandamientos que Dios nos ha dejado a través de ella, escritos, hermanos, estamos malgastando nuestra vida, estamos viviendo en vano. Y es exactamente lo mismo en cuestión de nuestro hogar, de nuestra familia. Es posible tener éxito en todo lo que uno emprenda cuando consideramos el plan de Dios y cuando lo obedecemos sin apartarnos de Él.
Queremos que nos vaya bien en la familia, queremos que nos vaya bien en el matrimonio, queremos que nos vaya bien en la crianza de nuestros hijos. Sí queremos eso, por supuesto. Sí, yo creo que todos lo deseamos. Bueno, entonces, como le dijo Dios a Josué, aquí en la palabra está la respuesta. En la Biblia está la respuesta. En los consejos de Dios está la respuesta. Sí, ahí está. Ahí está la clave, ahí está el secreto del éxito en todo lo que emprendamos, inclusive en la vida de nuestro hogar. La realidad es que no hay necesidad de estar viviendo en la confusión o en la incertidumbre respecto a todo asunto que tenga que ver con nuestra familia. No tenemos que andar batallando, quebrándonos la cabeza en cuanto a quién acudir. Hermanos, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y en ese sentido Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, si deseamos un buen matrimonio y una buena familia, debemos de seguir esta guía infalible. Ese es el principio para edificar bien nuestro hogar. Ese es el cimiento sobre el cual debemos edificar, la obediencia a la palabra de Dios. Eso es edificar sobre la roca, como lo dijo el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué más, hermanos? Yo creo que un fundamento sólido es muy importante, y para poder tener esa clase de cimiento se requiere un servicio fiel a Dios. Un servicio fiel. Y es que un común denominador en millones y millones de familias es tener como prioridad de vida toda clase de cosas materiales. Millones de personas, millones de hogares, su principal prioridad tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con las posesiones materiales, tienen que ver sus prioridades con los placeres, con la popularidad, con la buena posición social. Para muchos la prioridad es la belleza física, la recreación, los deportes, la preparación secular, los buenos trabajos, y eso es lo más importante para las personas en este mundo. Esa es la base, ese es el fundamento de su vida, ese es el cimiento sobre el cual quieren edificar y construir sus vidas y sus hogares y sus familias. Y ese es un grave error. ¿Sí? Ese es un equívoco muy grande. Si queremos tener, hermanos, un fundamento sólido, la meta más importante de nuestro hogar debe de ser el servir a Dios fielmente y ayudarnos mutuamente a alcanzar la vida eterna. Eso debe de ser lo más valioso, lo más importante, la prioridad número uno en nuestra casa, en nuestro hogar. Si hay algo que ocupe un lugar más importante que esto, hermanos, ya comenzamos mal. No estamos edificando bien, no estamos poniendo un buen cimiento, sólido, firme, resistente. No. Eso es lo más importante. Todos los integrantes del hogar deben de preocuparse para que esto suceda. El papá, la mamá, los hijos, todos los que viven en ese hogar, bajo ese techo, deben de preocuparse y ocuparse en servir fielmente a Dios y ayudar a que los demás integrantes de la familia puedan alcanzar la vida eterna, llegar al cielo todos juntos. Y si alguien se está quedando atrás, y si alguien se está rezagando, y si alguien se está apartando, tratar de ayudarle. Todos juntos en ese hogar, en esa familia, mutuamente tenemos que ayudarnos para todos juntos servir a Dios fielmente. Fielmente. En Génesis capítulo 18 encontramos el ejemplo de este hombre. El padre de la fe se le llama a Abraham. Génesis 18, verso 19. Y dice Dios de él: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Dios, hermanos, confiaba plenamente en la fe de Abraham. Y él sabía que su fe no era solamente algo personal. Él sabía que él iba a inculcar en sus hijos, en su descendencia, esta convicción que él mismo tenía, esta misma fe.
Y les iba a mandar que guardaran el camino de Jehová y que hicieran justicia y juicio. Dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y así lo hizo Abraham, ¿verdad? Así lo hizo con su descendencia, con su hijo Isaac, y sucesivamente, ¿verdad? Esa misma fe se fue pasando en generación. Pero hermanos, el punto es que Abraham era un hombre de fe, y era un hombre que procuraba y buscaba lo mejor para su hogar, para su familia. Y así lo hizo, y lo mismo tenemos que hacer y procurar nosotros. Lo que hizo Abraham, enseñar, hermanos, de la misma manera a nuestros hijos, a nuestra casa, a guardar los caminos del Señor. Eso es lo que debemos tener nosotros como principal prioridad de vida. ¿Será así? ¿Será así? Ojalá que sí, hermanos. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, estamos hablando del servicio fiel a Dios. Ese debe de ser el sentir en nuestra casa, en nuestra familia. Ellos estaban 100% comprometidos, Josué y su casa, su familia, a servir a Jehová. Para ellos no había cosa más importante. Lo que ustedes decidan, dice Josué, es muy su problema, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová y le serviremos fielmente. Si ustedes quieren irse allá con los dioses que sirvieron sus padres y servirles, pues allá ustedes. A los dioses de los amorreos, pues allá ustedes. Pero yo y mi casa, dice Josué, vamos a servir a Jehová. Un compromiso, hermanos, al 100%. Josué sabía lo que quería. Josué sabía que era lo más importante en el mundo para él y su familia. Y lo procuró. Y así lo hizo. Así lo hizo Josué. En Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Malaquías 2:15 dice: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Hablando del matrimonio, dice: ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios, hermanos, en el matrimonio los hace uno, ¿verdad? Son uno. Como dice ahí en Génesis, serán una sola carne. ¿Y por qué dice? Porque buscaba una descendencia para Dios. No simplemente una descendencia. No simplemente se trata de tener descendencia, de tener hijos. No, sino de que tengamos una descendencia para Dios. Que tengamos hijos piadosos, hijos creyentes en Dios. Hijos que guarden los mandamientos del Señor y que les vaya bien en la vida. Pero eso es lo que Dios busca. Él anhela hogares que produzcan descendencia para Él. Eso anhela Dios, lo que dice aquí. Sí. Esto es muy importante, hermanos, amigos. Ese es un buen fundamento para nuestros hogares. Pero ¿qué de aquellos hogares donde no le damos importancia a ser fieles a Dios? Donde no le damos importancia al servicio a Dios, donde los padres no dan un buen ejemplo a sus hijos en ese sentido. Bueno, pues eso es lo que estamos transmitiendo a ellos, y es lo que ellos van a transmitir a sus hijos, es decir, sus nietos, y así sucesivamente.
hasta que pase lo que sucedió con el pueblo de Israel, se va a levantar una generación que no conoce a Dios, no lo conoce. ¿Cómo es posible? Bueno, sí, porque se ha ido perdiendo de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera. Esta fidelidad y servicio a nuestro Dios. Sin duda hay algunos objetivos que son muy importantes en la vida. Queremos que nuestros hijos lleguen a ser buenos, digamos, ciudadanos, buenas personas en la sociedad. Queremos que nuestros hijos lleguen a ser buenos profesionistas y que el día de mañana tengan un buen trabajo donde ganen buen dinero. Y está bien. Pero hermanos, si no logramos que nuestros hijos, que nuestro hogar honre a Dios, sirva a Dios, sean fieles a Dios, entonces habremos fracasado en todo este objetivo que es el más importante de todos. Sí, tiene buen trabajo mi hijo, sí es profesionista, sí es una buena persona, sí, pero no sirve a Dios. No quiere nada con Dios. Entonces, hermanos, fracasamos en el propósito más importante de todos. Tal vez alcanzamos otros que no eran tan importantes, pero el mayor, el principal, hermanos, no lo conseguimos, no lo logramos. No llegamos al propósito que Dios deseaba que llegáramos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Tristemente, muchas familias se involucran tanto en la búsqueda de objetivos de este mundo que descuidan o se olvidan de que su responsabilidad principal hacia Dios es servirle, ¿sí? Es hacer su voluntad. Pero estamos tan enfrascados, tan envueltos en los asuntos de esta vida que descuidamos el aspecto más importante. Si queremos que nuestro hogar sea un hogar feliz, que sea un hogar lleno de bendiciones, procuremos siempre que nuestro principal objetivo de vida sea que todos los integrantes de la familia sirvamos fielmente a nuestro Dios. En Mateo 6:33 dijo Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas personas se afanan en cuestión de lo material, ¿verdad? Se preocupan en las cosas de este mundo. Pero dice el Señor: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitamos para poder vivir en el mundo, dice, vendrán por añadidura. Dios se las va a proveer. Pero ocúpense primeramente en esto. Este debe de ser nuestro sentir, hermanos, hermanas, amigos, en nuestro hogar. Pero también yo creo que parte del fundamento sólido tiene que ver con estar unidos en adorar a Dios y estudiar juntos en casa. Eso es algo que muchas veces descuidamos, pasamos por alto, no le damos el valor debido, la importancia de vida. Si el servir a Dios es el objetivo más importante de nuestra vida, sin duda debe de verse reflejado en nuestro deseo de adorar a Dios y en nuestro deseo de juntos, como familia, estudiar la palabra de Dios en casa. En casa. A veces no se hace esto, hermanos. No se hace. Dios busca, como dice ahí el Señor en el Evangelio de Juan, busca verdaderos adoradores. Dios espera que su pueblo le adore. Y cada uno de los que conforman el hogar debe de estar comprometido para este fin. ¿Cuántos integran su casa? ¿Cuántos integran su familia, hermano, hermana? ¿Todos están comprometidos? ¿Todos están deseosos? ¿Todos de verdad, de corazón anhelan adorar a Dios y anhelan su palabra? ¿Qué hemos hecho para inculcar en el corazón de nuestra familia estos principios? ¿Qué hemos hecho? En Hebreos 10, versículo 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
¿Qué tanta importancia le da a usted al estar reunido, congregado, para juntos como iglesia adorar a Dios y aprender de su palabra? ¿Qué tanta importancia le da? ¿Qué tanto valor? ¿Cómo su familia, sus hijos perciben en usted la importancia, la necesidad de adorar a Dios y considerar su palabra? Sí. La asistencia a los servicios de la iglesia, hermanos, es una parte muy importante en la vida de las familias, de toda familia. Al menos las que están aquí representadas debería de ser así. Debemos ayudarnos mutuamente para que siempre podamos juntos estar reunidos para adorar. Esta congregación somos aproximadamente 100 miembros, ¿verdad? Formamos cada uno parte de una familia, formamos un hogar. Todos en este día estamos aquí reunidos como familia, el matrimonio, los hijos, para adorar juntos a Dios y estudiar de su palabra. Todos. Si realmente queremos que Dios edifique nuestro hogar, nosotros como constructores debemos estar bien resueltos a ser fieles desde el inicio de nuestro matrimonio, desde que nuestros hijos están pequeños, desde que estamos comenzando a formar nuestro hogar, desde que estamos poniendo los cimientos para nuestra familia, estar resueltos a juntos adorar a Dios y estudiar de su palabra, que es la guía, como veíamos al principio, la guía infalible y perfecta. No podremos, hermanos, lograr el propósito de nuestro matrimonio, el propósito de nuestro hogar, el propósito de Dios, a menos de que estudiemos y meditemos constantemente en la palabra de Dios, todos los que conformamos nuestra familia. Si no lo hacemos, hermanos, estamos fallando a nuestro deber, principalmente los que estamos dirigiendo y guiando nuestro hogar. Sí. Yo he dicho y lo he mencionado, lo que los hermanos enseñan aquí, lo que los maestros y las maestras le enseñan a nuestros hijos, esa es la cereza en el pastel, ¿verdad? Es la cereza nada más. La mayor parte la tenemos que hacer nosotros, cada uno. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Primeramente aquí, personalmente, en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes debe de estar esta palabra de Dios. Y una vez que esté en nuestro corazón, bien arraigada, bien cimentada, entonces tenemos que estarla repitiendo y repitiendo a nuestros hijos. Y dice aquí: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí. Esto es algo, como decía, que muchas veces descuidamos. Decimos: ¿y por qué tantos problemas? ¿Y por qué no mejoran? Bueno, simplemente esto a veces es algo que no se hace. Y si no hacemos esto, hermanos, pues estamos edificando, sí, un hogar, pero en un fundamento muy débil, muy endeble, muy frágil, que rápidamente, hermanos, rápidamente hace que ese hogar se derrumbe. Sí. Cualquier cosita, luego lo derrumba. Y ahí estamos tratando otra vez de levantarlo y de levantarlo. Y el apóstol otra vez se derrumba, porque no estamos edificando con el fundamento, el cimiento correcto. Debemos guardar la palabra de Dios primeramente nosotros y después continuamente
¿sí? Estarla enseñando a nuestros hijos, hablando de ella cada día y continuamente. En Efesios 6:4 también se nos recomienda algo similar por boca del apóstol Pablo. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La instrucción constante, la instrucción de Dios para nuestros hijos, tenemos nosotros que ser los portadores de ella y hacérselas llegar. Si nosotros no les instruimos, va a haber otros que les instruyan. Si papá y mamá no se toman el tiempo suficiente para dar esta enseñanza, para criarlos, va a haber otros que van a hacer este trabajo. ¿Sí? Sus amistades, sus amigos, el mundo lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Los matrimonios jóvenes deben empezar a practicar estos mandamientos desde el principio de su relación, desde el principio de su matrimonio, desde que los niños son pequeños. Tal vez, hermanos, se pueden sugerir temas espirituales en casa. ¿Sí? Los hijos pueden sugerir, ¿sí?, algún tema en particular, y todos juntos, ¿sí?, hablar de él a la luz de las Escrituras, ¿sí?, y platicarlo y comentarlo, discutirlo en casa. El papá puede proponer un tema, la mamá puede proponer un tema, cada uno de los hijos, pero el punto es que constantemente se esté hablando la palabra de Dios y se esté instruyendo y se esté amonestando. Cuando la palabra de Dios, hermanos, se repite, se enseña, se instruye en el hogar, esto ayuda a formar convicciones sólidas en nuestros hijos. A veces los hijos crecen y están creciendo, pero no tienen convicciones. Y van con el papá a la iglesia, van con la mamá, van juntos ahí, pero no hay convicción en su corazón. No la hay. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, no se hace esto en casa. No se hace. ¿Sí? Nos atenemos o nos conformamos simplemente con los 40 minutos de clase que se le dan aquí y ya creemos que eso es todo. Y no lo es. No lo es. Los hijos tienen que oír de sus padres, ¿verdad? Los padres tienen que hablar con sus hijos y tienen que oír de boca de ellos. Hablar, discutir, conversar sobre un tema bíblico. ¿Es posible, hermanos, que con nuestros hijos no podamos hablar sobre un tema espiritual? Que no seamos capaces de sostener una conversación con ellos. A veces pasa. Podemos hablar de cualquier cosa, ¿sí? De entretenimiento, de películas, de videojuegos, de diversión, de muchas cosas, y los hijos tienen tema para hablar. Pero hable con ellos de la Biblia, hable sobre un tema en particular y no saben qué decir. Se quedan callados pensando, su mente vagando, porque no son capaces de sostener una conversación sobre un tema de la palabra de Dios. No saben, porque a lo mejor no han sido criados en disciplina y amonestación del Señor, porque no han sido instruidos correctamente, porque no se les ha hablado estando en casa y yendo por el camino y al acostarse y al levantarse. Porque en la casa a veces no se habla de la palabra de Dios, no se comenta, no se tocan los temas bíblicos. No. A veces eso sucede. Por eso digo, ayuda a formar convicciones sólidas, a desarrollar un conocimiento de la Biblia, a establecer una base espiritual para nuestra vida, para el futuro. A prepararlos para el día de mañana, cuando ellos dejen la casa. Si deseamos tener un matrimonio exitoso y un buen hogar, debemos ser capaces de sostener todos juntos, hermanos, una buena conversación espiritual. Si no se puede dar esto en casa, hermanos, cuidado, porque no se está edificando sobre un buen fundamento. Esa es una evidencia clara al respecto. Pero también, hermanos, así rápidamente, parte de un buen fundamento es ser constantes en la oración. Y es un aspecto que también muchas veces es descuidado en el hogar,
la oración. La familia necesita orar y orar junta. Y los miembros de la familia deben de aprender a orar los unos por los otros. Y los hijos deben de orar por sus padres, y los padres por sus hijos, y el esposo por su esposa, y ella debe de orar por su esposo. Y todos juntos, hermanos, deben de estar constantes en la oración. Orar juntos es una de las cosas más importantes que los cristianos podemos hacer para ayudarnos unos a otros. Orad unos por otros, dice la Escritura. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y las oraciones de los niños también. Sí, la oración es poderosa. Es poderosa. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Hermanos, los que necesitan sabiduría, dice Santiago, deben de orar. Si usted considera que le falta sabiduría, dice, pídala a Dios, pídala. Y hermanos, ¿acaso no necesitamos sabiduría para tener buenos matrimonios? ¿No es necesaria la sabiduría para ello? Por supuesto que sí. ¿Acaso no necesitamos sabiduría para dirigir bien a nuestros hijos? ¿O somos perfectamente sabios que todo lo sabemos y no necesitamos? Sí la necesitamos, la sabiduría. Por supuesto que sí. ¿Hay aspectos de su hogar los cuales quisiera usted tener la sabiduría suficiente para manejarlos correctamente y poderlos mejorar? Si los hay, entonces usted necesita sabiduría. ¿Quiere tener sabiduría para tomar las mejores decisiones para su casa? Yo creo que todos deseamos esto. Entonces, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Dice, ore, pídala a Dios. Pídala a Dios. Sí, pídala. Necesitamos ser constantes en la oración. Que esa sea una práctica en nuestra casa de cada día. Cada día. Pero oramos, a veces no oramos. A veces lo descuidamos, pasamos por alto ese aspecto. Entonces, ¿cómo estamos edificando? ¿En base a qué fundamento? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, ¿no tenemos a menudo preocupaciones por nuestro hogar? ¿No tenemos a menudo preocupaciones por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro cónyuge? Yo creo que sí. Muchas veces sí. ¿No nos sentimos en ocasiones ansiosos o preocupados por las cosas que podrían pasar? Sí. Y ya estamos vislumbrando ciertas situaciones en nuestra familia. Decimos, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con esos muchachos? ¿Qué irá a pasar con mis hijos? ¿Qué irá a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con mi marido? ¿Qué va a pasar? Ok. Y nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos. Nos sentimos en ocasiones ansiosos o preocupados por situaciones que vivimos en el hogar. Hay necesidades que desearíamos ver cumplidas en nuestros hogares. Quisiéramos que las cosas fueran diferentes, ¿sí? Que las cosas cambiaran, que la situación fuera otra. Sí, sí. Bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En vez de estar preocupado y de estar afanado, dice, mejor ponte a orar. Y que estas peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y súplica. Eso es lo que debemos de hacer. Y a veces no lo hacemos, ¿verdad? A veces no lo hacemos. Sí, hermanos. Debemos poner todo esto, toda situación de nuestra familia, de nuestro hogar, las cosas que pasan y las cosas que quisiéramos mejorar, siempre en oración a Dios, en nuestro hogar. Orar y orar sin cesar. En Génesis capítulo 24, versículo 12,
¿Recuerdan este siervo, el siervo de Abraham, que fue enviado a buscar esposa para Isaac, el hijo de Abraham? Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. El siervo de Abraham oró para tener éxito. Él quería encontrar a una buena esposa para Isaac, el hijo de su amo, de su señor. Hermanos, si aún el siervo oró para este fin, para este propósito, ¿cuánto más los padres deben o debemos orar para que nuestros hijos encuentren un buen esposo o una buena esposa? ¿Cuánto más nosotros? Si esta es una decisión tan importante que es para toda la vida, hermanos, oramos realmente por eso. Usted le pide a Dios que sus hijos el día de mañana encuentren una buena esposa o un buen esposo para que les vaya bien. O nuestros hijos, ¿verdad? Los muchachos, ¿realmente le piden a Dios para estos propósitos? Y si no lo hacemos, hermanos, ¿por qué quejarnos después? ¿Verdad? ¿Por qué quejarnos si nunca nos preocupamos por pedirle a Dios? Y juntamente de la mano con esto debe ir la instrucción, ¿verdad? Y el hablar con nuestros hijos y el aconsejarles, poner en su corazón esta enseñanza. Hermanos, todos los cristianos que desean un buen matrimonio y un buen hogar nunca deben dejar pasar un día sin que oren juntos a Dios. Nunca. Cuando hacemos esto, hermanos, yo les puedo asegurar, ¿verdad?, con toda certeza, en base a lo que la Biblia dice, estamos edificando sobre un buen fundamento nuestros hogares, nuestras familias. Debemos orar otra vez por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, orar a sí mismo para que todos juntos podamos fielmente servir a nuestro Dios. Si queremos un buen matrimonio, si queremos una buena familia, debemos de orar a Dios. Bueno, vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos, esta mañana. Ojalá que estos principios que hemos tocado, pues los llevemos bien grabados en nuestra mente. Si alguno de ellos lo hemos estado descuidando, pues es tiempo de enmendar y de corregir y hacer cambios para bien de nuestros hijos, para bien de nuestro hogar. Gracias, hermanos, Dios les bendiga por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar un himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.